Gracias por continuar con su espacio de Pie ante la República. En este domingo un programa dedicado a la salud mental de la República Dominicana y como anunciamos, para ello tenemos aquí a un gran amigo de muchos años ya, un especialista en el tema de la salud mental, médico psiquiatra, Víctor Figueroa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Dagnira, por la invitación. Muy complacido por fin de estar aquí en tu espacio. Así es, yo creo que es preciso que hablemos de la salud mental y yo creo que no solo se debe hablar cuando vemos un caso particular, o sea, cuando vemos un caso en la prensa, solo pensamos en la salud mental. Entonces hay que hablarla constantemente para así generar la alerta de las autoridades y por eso quise dedicar este programa a ese tema, viendo que en los últimos meses se han incrementado los casos de violencias que tienen relación con la salud mental. El caso de un joven en Naco, que si una señora mató a sus niños, muchas cosas vienen pasando. Entonces yo quiero que vayamos de lo general a lo particular. Al final vamos a hablar de esos casos, pero me gustaría primero que nos digas cómo está el panorama de la salud mental en la República Dominicana, sobre todo en los últimos 5 años, después de la pandemia, que es que uno siente que más se ha destapado esto. Fíjate, ya el tema de la salud mental venía zumbando desde antes de la pandemia, pero la pandemia fue como el tiro de gracia y según las estadísticas mundiales aumentaron a nivel global en más de un 25% todo lo relacionado con trastornos mentales. Fíjate algo paradójico, tú hablabas de la violencia y cuando vemos los últimos informes de Interior y Policía, estamos hablando de que en los últimos, tenemos la tasa más baja de homicidio por 100,000 habitantes en los últimos 3 años, pero tenemos la percepción general de que hay más violencia y eso se explica muy bien con toda la hiperviralidad de las redes sociales. Y sí, este ha sido un año muy intenso en todo lo que tiene que ver el tema de salud mental, este tema del joven de Naco, luego el filicidio, homicidio en el ensanche Isabelita y ya últimamente la violación en masa que hubo en Villa González. La salud mental en la República Dominicana sigue estando muy deficiente, no es algo de un gobierno en particular, todos son culpables de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Y creo que ya definitivamente hay que sacarlo de los titulares y llevarlo a la acción. Porque estamos siempre como en el trending topic cuando ocurre algo así, pero cuando vamos al papel, cuando vamos al terreno, siguen las mismas inversiones, siguen los mismos prejuicios y se mueve una ficha de un lado a otro y no vemos ningún resultado real. Fíjate que últimamente se ha hablado que tenemos pocos psiquiatras. Sí, para una población de 11 millones de habitantes es muy poco. ¿Cuántos tenemos actualmente? Actualmente somos 307 psiquiatras a nivel nacional. Si nos vamos por estadística deberíamos necesitar de 1,000 a 1,100. Ahora bien, ¿dónde lo vas a meter? Porque no es cantidad, es hacer un levantamiento para saber dónde están las necesidades del país, en qué regiones, para tú hacer un plan estratégico. ¿No existe esa estadística, o sea, de cómo está por provincia la necesidad de psiquiatras, la necesidad de camas psiquiátricas en el país? O sea, no está eso clasificado. O sea, hay una necesidad nacional. Por ejemplo, en el este no hay camas de salud mental. Y ahora prontamente escuché que en San Pedro de Macorís, en el hospital regional, se van a abrir, creo que de 8 a 10 camas. Pero fíjate que a la fecha de esta grabación no hay una cama en la región este. Todo se sigue centralizando en el Gran Santo Domingo. Y los que vivimos en la capital tenemos un sesgo, porque creemos que el país nada más es esto. Y cuando salimos de las 4 calles que son pomposas en la capital, nos damos cuenta de que nuestro país tiene muchas debilidades estructurales y en el sistema que obviamente contribuye a una salud mental mucho más deficiente. Tú sabes que hay una situación económica en los últimos meses, que si el peso está complicado, que si está cara la canasta básica. ¿Es el tema económico un detonante de la salud mental que pone a la gente irritada, que pone a la gente con un estado de inquietud? Sí, es un problema más. Cuando tú no tienes en algo que se llama la pirámide de Maslow, que son tu pirámide de necesidades cubiertas con lo básico, definitivamente esto te genera irritabilidad, problemas del sueño, miedo y mayor incertidumbre al futuro. Entonces es una arista más que puede empeorar el tema de la salud mental. Y fíjate algo, si yo tengo un niño que no se me alimenta bien, con un cerebro poco estimulado, no podemos pretender que mañana sea un Albert Einstein, ni podemos pretender que tenga
la misma oportunidad que un jovencito que tuvo una buena alimentación, mejor estimulación y en un colegio más estructurado. Entonces nos seguimos quedando con ese sesgo de disponibilidad de decir, yo vengo de un barrio y yo me superé. Sí, hay que hacerte una película, pero eso no es lo que tú verdaderamente ves en masa en los países de Latinoamérica. ¿Cuáles son las principales enfermedades de salud mental que están afectando a los dominicanos? Que quizás, y cuáles son los síntomas para uno poder detectarlas? Porque quizás la gente se encuentra en un estado de ansiedad, pero no sabe cómo detectar qué está pasando por eso. Sí, actualmente lo que es trastorno de ansiedad, trastornos depresivos, son los trastornos que más nos llegan a la consulta y coinciden con las estadísticas mundiales. Trastorno por consumo de sustancias, dígase drogas legales como alcohol, nicotina y todas las ilegales que usted conoce, trastorno bipolar, trastorno del espectro psicótico, pero ansiedad y depresión por mucho por encima de las demás. ¿Y la esquizofrenia no? Sí, la esquizofrenia se ve, la esquizofrenia ocupa a nivel mundial menos del 1%. Y está en un apartado que se llama trastorno del espectro psicótico, porque hay diferentes tipos de psicosis, siendo la esquizofrenia la más superlativa y la más disfuncional de todos los trastornos mentales que conocemos. Porque el impacto en el cerebro y el impacto de la funcionalidad de la persona es muy terrible si no se interviene a tiempo. Entonces, generalmente, ¿qué vemos en la consulta? Personas con mucha ansiedad, mucha preocupación al futuro, poca necesidad o mucha necesidad de dormir, ese rush constante de mantener a la familia o del querer ser, pero también vemos otro polo que es el de la tristeza, aislamiento, miedo a enfrentarse con la cotidianidad. Todos esos síntomas generan mucha incertidumbre en el presente al futuro y es lo que termina llevando, por suerte, los que lo logran identificar, a buscar la ayuda en salud mental. Por ejemplo, con el caso de la depresión, que hay personas que tú la ves y tú a simple vista no puedes darte cuenta. O sea, cómo uno puede detectar o cómo una persona que está pasando una depresión y no lo sabe, puede detectar que está pasando una depresión. Porque es muy frecuente ver gente que está pasando por depresión, pero no sabe que está pasando por eso. Sí, lo primero que tenemos es que diferenciarlo de lo que es tristeza. La tristeza es una emoción necesaria y normal en el ser humano. Ahora, cuando esa tristeza se queda de manera constante por más de 15 días y empieza a interferirte con tu cotidianidad y en tu entorno, ya estamos hablando de que pasó a otro nivel que se llama depresión. Y dentro de esa depresión hay niveles, que va de leve, moderado y severo. Si es leve, generalmente con psicoterapia es suficiente, pero cuando pasa de moderado a severo ya hay que intervenir también farmacológicamente. Y es muy interesante porque cuando tú escuchas depresión solamente piensas en no duerme, se aísla, llora, no come. Pero hay un tipo de depresión que es diferente, que es más atípica, y es que la persona aumenta de peso, está irritable, duerme demasiado, eso se llama hipersomnia, y tiene un componente ansioso muy, pero muy elevado. Y eso también pueden ser síntomas de depresión. Desde que usted identifique estos síntomas que acabo de comentar o verlo en un ser querido, definitivamente son banderas rojas de que se necesita una intervención a tiempo para que no progrese a algo mayor. Tú dices engorda, pero hay, por ejemplo, personas que no comen, que todo lo contrario, se ponen flacas. Así es. También, o sea, puede ser que o engorde o se Exacto, puede tener o hiporexia, que es no comer, o hiperfagia, que es esos atracones que me doy de comida. Y eso lo podemos ver tanto en una depresión con esa característica que más conocemos de tristeza o de tipo más ansioso, más atípico. Una vez una persona cae en el estado de depresión y lo supera, ¿puede volver a recaer o una vez superado no vuelve a tener ese cuadro? Eso va a depender. Uno va midiendo si es un episodio. Si es un episodio, se trata, se medica, tratamientos aproximadamente 6 a 8 meses, se desmonta el fármaco y de alta. Ahora bien, si vuelve y aparece una depresión no relacionada con la primera, estamos hablando de un segundo episodio y ya el tratamiento debería ir de 1 a 2 años. Y si ya aparece un tercer episodio posterior, independiente del primero y del segundo, y eso se llama depresión recurrente. Y ya esta persona tiene que tomar su medicamento indefinido como cualquier persona que sufra de la presión arterial.
Hablemos de la esquizofrenia, porque de los hechos violentos ocurridos en los últimos meses, el del joven de Naco, se dice que era un paciente de esquizofrenia. Las personas que tienen esquizofrenia, ¿cuáles son sus comportamientos? Si estas personas, luego de tener un tratamiento, pueden reinsertarse a la sociedad, o sea, ¿cuál es el tratamiento que debemos tener? Porque los vecinos, que lo veían como una persona normal, y pasó esta tragedia. Entonces, quizás uno tiene una persona con una condición en el entorno y uno no sabe tratarlo. Sí, mira, aquí lo importante es que la gente sepa que esto que ocurrió, y bueno, y siempre nuestra solidaridad a los familiares, es que es súper extraño que esto ocurra. Lo más común es que una persona que esté en el espectro esquizofrénico se suicide más que le quite la vida a otra persona. Pero, por ejemplo, tú dices extraño, pero pasó también con un caso de la médico que decapitó a su niña, Sí, también, sí. que pasó el año pasado. Sí, son casos propios de la estadística, son los menos, pero pasa. ocurren. Fíjate, la esquizofrenia es un trastorno bien complejo con diferentes síntomas. ¿Qué es lo que más llama la atención? Un paciente que escuche voces, que vea cosas que otras personas no puedan ver. En algunas ocasiones puede estar irritable o agresivo, pero la mayoría de veces que está así no es porque le quiera hacer daño a alguien, sino porque tiene miedo de que le hagan daño a él. Puede tener un contenido de pensamiento delirante, persecutorio, de daño y perjuicio, o también de que algo malo va a suceder, y basado en todo ese sistema empieza a dirigir su vida. Y eso es lo que llamamos psicosis. ¿Qué significa psicosis? Es una desconexión de la realidad, lo que antes se llamaba locura. Pero también hay otros síntomas que son el aislamiento, el no querer compartir y empezar a tener una disfunción ejecutiva y social que lleva al paciente constantemente retirándose paulatinamente del entorno. Si nosotros intervenimos a tiempo, un paciente en un primer episodio tiene mucho chance de poder ser reinsertado. Ahora también va a depender de su carga genética, porque tiene que haber un componente biológico importante, más un entorno psicosocial que le sea favorable. Estos trastornos o estas condiciones de salud mental son genéticas, porque lo mencionaste, o sea, la esquizofrenia, la depresión. Si yo tengo un familiar que es depresivo, ¿pudiera yo también tener tendencias o mis hijos igual con la esquizofrenia? Sí, los trastornos mentales hay que verlos desde el enfoque biológico, psicológico y social. Usted puede tener un gen para desarrollar un trastorno depresivo, pero quizás no tiene un entorno ni un estresor que lo dispare. Pero hay veces que la carga genética es tan fuerte que sin tener un estresor tan impactante como quiera lo desarrolle. Si usted tiene un padre con un trastorno, uno de sus padres con un trastorno depresivo, usted tiene un 25% de probabilidad de poder llegar a ser un paciente con un trastorno depresivo. Si son los dos padres, aumenta un 50%. Entonces se ha demostrado que tiene una carga genética importante, pero el entorno es definitivo para que se exprese ese trastorno. En pocas palabras, la genética carga el arma y el entorno es que la dispara. Con el tema, Víctor, de las adicciones, que no se trata como debería tratarse. Yo creo que es poco lo que se habla de las adicciones en cuanto a la salud mental. Así es. Yo creo que con eso hay un tabú. O sea, la gente no ve el tema de las adicciones como un problema de salud mental. Háblanos un poco de eso, de la relación de las adicciones con la salud mental. Fíjate, en medicina hasta hace poco se decía que la psiquiatría era la cenicienta de las especialidades médicas. Y yo te pudiera decir que dentro de la psiquiatría las adicciones es la cenicienta. Entonces todavía seguimos viendo mucho prejuicio escuchando la palabra vicio, cuando ya desde hace más de 30 años se descubrió científicamente que las adicciones son un trastorno del cerebro. Nadie se hace adicto porque quiere. Si bien es cierto, usted puede tener la decisión de por primera vez en su vida tomar un trago de cerveza, pero no es usted quien decide hacerse adicto a esa cerveza. Hay componentes biológicos que llevan a que tú te enganches más fácil que otra persona. El último informe de la 1DC reportaron que aproximadamente 316 millones de personas en el mundo al año pasado había consumido algún tipo de droga ilegal. Estoy hablando de drogas ilegales. Y de estos, un 64% desarrollaron un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, o sea, de drogas. ¿Qué tenían esos 64 millones? Tenían una vulnerabilidad biológica
un entorno psicosocial no favorecedor más una sustancia que mediante su mecanismo de acción me hizo dependiente de ella. Pero como no vemos una persona con un brazo roto ni la cabeza partida, entendemos que es solamente fuerza de voluntad. Yo bebo, yo no sé por qué tú no puedes dejar de hacerlo. Bueno, por la misma razón de que yo como una hamburguesa, no me sube el colesterol, pero a ti sí. Claro. Por la misma razón, tenemos genéticas y vulnerabilidades diferentes. Y entonces el tratamiento de estas adicciones, porque o sea, ese dato que tú me estás mencionando, yo no lo veía así, pero mira qué simple, qué fácil de entender. Entonces una persona puede empezar una adicción con un vasito de cerveza. Claro. Entonces, ¿cómo controlar eso? O sea, ¿cómo se manejan esas adicciones? Bueno, fíjate, y algo importante, más de un 50% de una persona que desarrolla una adicción tiene paralelo otro trastorno mental. Dígase ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, etc. Eso se llama patología dual. Entonces, una me dispara a la otra y se van retroalimentando. Entonces, bueno, lo primero es, tú con esa excelente pregunta que me haces, primero evitar a toda costa usted consumir una sustancia psicoactiva o retrasar el inicio. Pero, por ejemplo, si yo no sé que soy adicta a la cerveza, por decirte un ejemplo, o sea, hay personas que tienen una adicción por la cerveza, pero simplemente lo ven como que, bueno, me gusta un traguito social y beben mucha cerveza, pero cuando viene a ver, tiene un problema de adicción. Entonces, ¿cómo saber también, cómo poder detectar que yo tengo un problema de adicción a la cerveza? Lo que sucede acá es, primero es cómo te llevas con el entorno. Fíjate algo importante. Hay personas que se toman un trago de cerveza, te chocan el carro y le caen a golpe a la familia. Hay otra persona que se bebe 2 cajas de cerveza y no pasa nada. Y tú dirás, ¿y cuál aquí es el que tiene el problema de alcohol? Los dos. Lo que sucede es que uno tiene una vulnerabilidad mayor a la tolerancia de la bebida y el otro, como tiene tanto tiempo tomando alcohol, entiende que tomarse 2 cajas de cerveza no es ningún problema porque no genera un impacto social, pero sí lo generas. Y cada copa que tú entras a tu cuerpo va generando daño, porque el alcohol es predisponente de más de 8 tipos de cáncer en el ser humano. Incluso se está pensando poner una advertencia en las botellas de alcohol por lo cancerígeno que es. Si usted empieza a depender más de cualquier sustancia para poder funcionar, para poder trabajar, para poder calmar esa ansiedad o ese estado de ánimo, si usted solamente puede disfrutar la vida con un trago en la mano, tomando el alcohol como la droga más consumida a nivel social, estamos hablando de que hay un problema. Y aunque usted no choque el carro, su cuerpo se va debilitando, porque el alcohol es puramente un veneno. Cuando yo hablo esto, no estoy diciendo que seamos abstemios, ni que vayamos para la iglesia, pero es la realidad de la estadística. Igual con el cigarrillo, mata la mitad de la gente que lo consume. Qué conversación tan interesante con el doctor Víctor Figueroa. De verdad que yo estoy maravillada de todo lo que hemos hablado y estamos hablando este domingo. Vamos a hacer un breve contacto de publicidad. Cuando regresemos vamos a analizar algunos de los casos que han estado ocurriendo en los últimos meses en el país. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Llega el evento cultural más esperado del año,
Del 25 de septiembre al 5 de octubre, la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte se convierte en el corazón de las letras de la 27ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Este año, dedicada al gran historiador Frank Moya Pons, con la literatura infantil como tema central y la red de ferias y festivales de Latinoamérica como invitada de honor. Más de 600 actividades para toda la familia, charlas, talleres, presentaciones artísticas y encuentros con escritores. Vive la magia de los libros y la cultura en un solo lugar. Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Una fiesta para todos. Seguimos en su espacio de Pie ante la República en una conversación con el doctor Víctor Figueroa, psiquiatra. Víctor, hablando del tema de las adicciones, hablábamos del alcohol, que es una droga permitida, pero sabemos que hay otras drogas que no son permitidas en muchos países, la marihuana, la cocaína, y hay gente que dice que si la ponen de libre demanda, de libre consumo, si la legalizan, esto disminuiría el consumo y sería como que mejor. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Bueno, más que disminuir el consumo, disminuiría quizás el tema tanto legal como de la guerra contra el narcotráfico, pero el consumo obviamente aumentaría. Y eso nosotros lo vemos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde los estados que se liberalizó la marihuana, se sigue consumiendo más. Mira, yo creo que hablar de legalización en un país como el nuestro es como corriendo cuando ni siquiera hemos aprendido a gatear. Yo soy más partidario de la política de, más que legalización, el otro término. Que sería como regularla. Sí, hay un nivel de regulación que no es que te permite traficar la sustancia, pero que cuando ti te... De uso controlado. Te identifican con una droga, ¿qué hace el tribunal fiscal? Te manda a un tratamiento porque estamos trabajando con personas enfermas. Estamos trabajando con personas enfermas. En la ley 5088 simplemente tienen un poquito más de flexibilidad con el consumo de cannabis, pero cualquier cantidad que se pesquise en una persona de otra sustancia ilegal, va preso, es un delincuente. Y no es un delincuente, es una persona que está enferma. Entonces, lamentablemente nosotros tenemos que ver en nuestro país que no hemos podido ni siquiera controlar las dos drogas legales que tenemos. Tenemos más de 3.000 muertes de accidentes de tránsito por año, hombres jóvenes en motores, muchos con un consumo elevado de alcohol. Lamentablemente no hemos podido ni siquiera en lugares públicos poder controlar que la persona no fume adentro. Entonces yo creo que primero tenemos dos drogas que pudiéramos organizar mucho mejor desde lo social y desde la salud pública antes de uno hablar de legalizar un tercero. Entonces yo creo que es muy importante que hagamos las cosas de manera sistemática. Bueno, nos falta mucho por avanzar en ese sentido. Tú sabes que yo como periodista... Perdón, despenalización. Despenalización, esa era la palabra. Despenalización. Eso, por ahí es que tenemos que encaminar, Sí. empezando por ahí. Portugal es el mejor ejemplo de despenalización. En el 2001 Portugal se dio cuenta de que sus cárceles vivían llenas de personas con consumos menores de drogas. Cuando empezaron a despenalizar, ellos empezaron a pasar a dispositivos de salud, a ser reinsertados en la sociedad y vaciaron las cárceles. Pero aquí tenemos muchas personas todavía esperando una causa por consumos personales de sustancias psicoactivas. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy hablando de un fenómeno de salud que tiene que ser tratado como debe ser. Excelente. Tú sabes que como periodista me toca siempre ver muchas noticias, uno cuando se está leyendo, informándose, se topa con muchas cosas y yo siempre me pregunto, ¿qué pasa por la cabeza de una persona que hace tal cosa? Por ejemplo, y quiero que veamos algunos casos. La niña que falleció a manos de sus tutores, la niña de 7 años que le cosieron la boca, la mutilaron, la maltrataron, un caso horrible, que duele, cuando uno lo cuenta duele mucho.
¿qué pasa por la cabeza de dos personas que cometen un hecho como este? Una niña de 7 años sin defensa, coserle la boca, agredirla, violarla. O sea, una persona que haga esto, evidentemente, para mí no está bien. Sí, importante. Cualquier comentario que yo haga sobre casos no es evaluando Claro, a un directamente paciente, no. a esas personas porque no han sido mis pacientes. Claro, claro. Entonces, por ética no puedo hacer ningún comentario al respecto. Habría que ver cómo fue, tomando el patrón, la niñez y la adolescencia de estas personas. Recuérdate que nosotros venimos de un país donde la violencia está muy arraigada y normalizada. Yo recuerdo cuando era jovencito que yo tenía amiguitos que cuando cometían una travesura lo ponían y lo hincaban en un guayo con 2 pedazos de ladrillo en la mano. Y eso antes era una tremenda reprenda para que usted sea un hombre de bien. Pero hoy en día suena grotesco, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, muchas ocasiones, cuando crecemos en un modelo de tanta violencia, terminamos cometiendo este tipo de casos tan atroces. Antes que te prendían una estufa y te quemaban la mano si tú tomabas lo ajeno. Todo eso uno lo veía antes. Yo pudiera inferir que quizás estas personas vienen de una crianza muy violenta y normalizan este tipo de reprimenda a una niña que lamentablemente lo que sabe ser es niña. Sí. Lamentablemente ya las autoridades allí es importante que hagan su pesquisa forense para descartar si estos tienen un trastorno mental o simplemente fue algo impulsivo, porque no todo lo podemos patologizar, no todo podemos decir que son psicópatas, aunque lo que se vea sea psicopático, porque también las personas buenas pueden cometer crímenes atroces. En esos días también se dio un caso de una madre que se envenenó a sus 3 niños. Y la gente decía, bueno, que ella tenía problemas de conducta, que ella era muy posesiva, que era celosa, pero que también tenía depresión. ¿Esta es una conducta de una persona depresiva, suicidarse y también entonces matar a sus niños? ¿Eso es algo normal con personas que Fíjate, la depresión es un factor predisponente al suicidio, altísimo. Pero también muchos pacientes con depresión generan síntomas psicóticos, sin necesariamente ser una esquizofrenia. Entonces, habría que ver si esta persona ya venía desde hace tiempo con esta sintomatología. Muchas veces, posteriores a los partos, hay o depresión postparto o psicosis por parto, que debutan allí, luego de ese embarazo. Habría que verificar en esa línea de tiempo qué ocurrió. Y ese delirio nihilista de que el mundo no sirve y yo dejar a mis hijos acá sin mí, no le veo razón alguna, mejor me los llevo. Y ese acto que parecerá altruista lamentablemente termina con la vida de un núcleo familiar. Pero estamos viendo una paciente enferma, lamentablemente, que comete este hecho. Es imposible uno pedirle a las autoridades que tenga un psiquiatra y un psicólogo en cada casa. Eso es imposible. Y hay casos que siempre van a ocurrir y se van a salir de la mano. Pero cuando tú vas desarrollando políticas públicas para poder identificar y ayudar a nivel de la comunidad personas que están más vulnerables, se pudieran hacer muchas cosas. Tú mencionaste el tema de la depresión postparto, que muchas mujeres no saben detectarla, la inobservan y simplemente como que, bueno, pasó y no me di cuenta y seguí con mi vida. ¿Es posible que esa depresión postparto les salga de nuevo muchos años después? Sí, y se queda perenne. Algo importante, hay algo que se llama el baby blues. Cuando una mujer pare, esas hormonas, estrógeno, progesterona que estaban allá arriba, caen. Y a veces vemos jóvenes con su bebé y le dice la madre o alguien, ¿y tú no estás feliz de tenerlo? Sí, yo estoy feliz, pero no sé cómo, no sé qué me pasa. Y eso es algo hormonal. Usted no es mala madre por eso. Ya la depresión postparto es una tristeza que se va manteniendo e instaurando posterior al parto, que empieza a interferirte con el día a día y hay que terminar medicando. A veces los síntomas son subsindrómicos. ¿Qué significa subsindrómicos? Que no son tan claros y pasan desapercibidos, no se tratan a tiempo y más adelante vemos una depresión franca que termina llegando a la consulta de psiquiatría. Tú hablabas de que es imposible tener un psiquiatra o un psicólogo en cada casa,
Pero en estos días veía como algunos legisladores que hablaban de un proyecto de tener en los centros educativos. ¿Crees tú que esto impacte en los centros educativos, tener psicólogos y psiquiatras que acompañen a los niños en ese proceso, que acompañen y ayuden también a detectar enfermedades de salud mental desde temprano? Porque o sea, yo tengo entendido que las escuelas públicas y privadas tienen psicólogos. tienen orientadores escolares, que unos orientadores por si pasa una riña, pero quizás no tienen el expertise de un psiquiatra o de un psicólogo. O sea, Un psiquiatra no me queda claro, porque o quizás un psicólogo. sí, entiendo que psicología pudiera ser muy importante en escuelas públicas y privadas, porque allí tú puedes, primero, ayudar en la dinámica que se da en el día a día con los jóvenes, y cuando algo se sale de lo que nosotros socialmente consideramos normal, intervenir a tiempo, llamar a los padres y redirigir. Eso me parece excelente. Pero un psiquiatra en una escuela no sería innecesario, sería patologizar cualquier cosa. O sea, es como que tú digas, bueno, vamos a meter un nutricionista en todas las escuelas. Más sí, debe haber un plan de nutrición a nivel gubernamental de lo que se come un niño en la escuela sea nutritivo y no me sea un gordito desnutrido. Sí, sobre todo el Estado que da el desayuno escolar debería ser Exactamente, saludable. saludable para que ese cerebro pueda entender y captar todo lo que se le está enseñando en esa aula. Vamos a hablar, Víctor, ahora del caso del pelotero Wander Franco, que semana pasada, en días pasados, se vio envuelto como en varios escándalos, que si estaba en un hotel y se perdió un dinero, luego dijo el abogado que no, después que sí, después tuvo un altercado con la policía, y vimos después que la familia llamó a la policía para hacerle una intervención, o sea, para que se lo llevaran a una clínica porque él está pasando, dice la familia, por un proceso. Recordemos que Wander Franco estuvo en un proceso en la justicia porque tenía una relación con una menor y perdió un contrato millonario en dólares. Entonces, quisiera saber, y que quizás sin evaluar al paciente, porque no es tu paciente, pero para poder entender qué está pasando por la cabeza de Wander Franco, que esta pérdida de este contrato, si ahora es que le está cayendo en cuenta en lo que perdió, en lo que pasó, y está actuando de esa manera errática. Pero fíjate, ahí evaluamos contexto psicosocial. Una persona joven en su comunidad, famosa, que puede tener una relación con una persona menor, en ese contexto eso se normaliza. No se ve como algo grave. Ocurre todo esto y un joven, si no me equivoco, de 22 años, empieza a enfrentar una justicia y tanta atención de la noche a la mañana, que es un estresor que no lo maneja cualquier persona. Y aparte de eso, pierde el empleo soñado de cualquier joven, no importa el estatus social o el país. Pareciera que tiene una conducta muy errante. Y me alegra mucho que la familia interviniera, porque hay que darle apoyo. Porque cuando tú te pones a ver las redes sociales, los medios de comunicación, simplemente es atacando a la persona, atacando a la persona, atacando a la persona. Y sí, pudo haber cometido sus errores, pero detrás de eso hay mucha tela que cortar. O sea, solamente estamos viendo con él una punta del iceberg de un sinnúmero de situaciones por debajo que nosotros no lo vamos a entender, porque estamos viendo el mundo siempre desde como yo quiero que se vea. Y para tú ser empático no es simplemente tú ponerte en el zapato del otro, es tú tratar de entender cómo el otro ve el mundo para tú poder tenerle compasión, que no es lo mismo que pena. Cuando tú tienes pena victimizas, pero cuando compadeces le das apoyo a esa persona. Tú mencionaste las redes sociales que han estado muy en tendencia y ahora todo el mundo está pendiente de las redes sociales. ¿Cómo impactan las redes en estos tiempos la salud mental de la gente? Y sobre todo cuando tú ves, y quiero tratar de entender que cómo la gente pasa horas viendo a otra gente vivir su vida en una casa, por un fenómeno que vemos en estos días que está en tendencia o estaba en tendencia. O sea, ¿cómo están las redes sociales influyendo en la vida y en la salud mental de la gente? Bueno, las redes sociales reconfiguraron todo a partir del año 2012 a 2015. O sea, llegó para quedarse. Y fíjate que lo más afectados son los jóvenes. ¿Y qué pasa con las redes sociales? Están diseñadas para que usted se mantenga siempre pegado a ella, para que usted tenga constantemente disparos de dopamina y estar atendiendo acá,
es una carrera por su atención. Por eso el contenido es corto, por eso el contenido es breve, porque cada vez más que escroleo, más me llega información. Y esto está haciendo que estemos más conectados adentro que afuera. Y eso en un cerebro joven que necesita la socialización para desarrollarse y el colectivo para crecer, definitivamente lo está aislando y lo está enfermando. Entonces uno habla de los jóvenes y critica a los jóvenes, pero los adultos estamos también allí. Porque a través de las redes sociales también queremos mostrar la mejor cara mía. Queremos mostrar el que yo tengo, el que yo pertenezco. Empiezan las comparaciones y eso también empieza a impactarme a mí. Entonces todo esto está afectando en cómo yo voy percibiendo mi realidad y cómo voy percibiendo el mundo. Y con algo tan triste que no podemos dejar de soltar el celular porque se ha convertido en una herramienta necesaria de trabajo. ¿Qué sería lo importante? Retrasar el uso de celulares sin pantallas lo más que se pueda en niños. Un niño de antes de 5 o 6 años no puede tener un celular en la mano. Tiene que salir a jugar. Y ya los adolescentes que tengan un celular tienen que tener tiempos medidos. Porque lamentablemente lo que encuentran allí va totalmente divorciado de los valores que los padres quieren inculcar. ¿Hay adicción en las redes sociales? O sea, ¿hay adicción al tabaco, hay adicción al alcohol, a las drogas, a las redes sociales? ¿Hay adicción? En los manuales de psiquiatría no hay todavía un diagnóstico per se. Hay 2 diagnósticos que no tienen que ver con droga. Trastornos por juego o ludopatía, y está el trastorno por juego de consolas, ya sea online o offline. Pero sí se dice que a futuro esto es inminente, que la adicción a ciertas tecnologías va a aparecer allí por todo el daño psicológico y psicosocial que está generando. Y no es algo tan sencillo solo de quitar un celular, es que ya tenemos una generación que creció siendo un nativo digital, que su vida se ve a través de allí. Y si nosotros solamente queremos entenderlo de mi mirada ochentera, yo que soy el early millennial, o de un millennial más temprano, nos vamos a desconectar de ese joven y de lo que necesita. Tú mencionabas la ludopatía. En la República Dominicana se juega mucho número, como dicen. ¿Qué tanto? O sea, si maneja las estadísticas, si pudiéramos considerar una sociedad de ludópatas, porque aquí, cuando vemos las estadísticas en cuanto al dinero, cuánto se gasta, son miles de millones al mes. Entonces, ¿somos una sociedad de ludópatas y es una condición que el dominicano debería tratarse? No diría de ludópatas, pero sí una sociedad que juega mucho. Estamos hablando de que tenemos un aproximado de, por cada escuela hay 150 bancas de apuestas. Sí. Y lo que entra al fisco por las apuestas es increíblemente alto. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de jugadores. Hay jugadores que son estratégicos, que solamente juegan si entienden que pueden ganar algo, juegan puntual y ya, porque el juego incluso nos acompaña desde toda la vida. Está el Homo sapiens, también somos Homo economicus y Homo ludens. Nos gusta lo lúdico. Pero ya esta persona que empieza a invertir dinero para recuperar lo perdido, o para pagar deudas, o para aliviar algún malestar emocional, ese sí estamos hablando que es ludópata. Lo que sí necesitamos es educar más a la persona de cómo debe invertir su dinero. Invertir el dinero para reproducirlo no es jugando, no es lo más inteligente, porque está esa ilusión de control que genera el juego, de que bueno, fíjate, salió el 20, eso es que va a salir el 21 mañana, eso no lo controla nadie, eso es azar puro. Entonces, si hay un gran porcentaje del dominicano, no tengo la estadística per se, que sí ha desarrollado un trastorno por juego de azar o ludopatía, que las autoridades también, con todo ese dinero que recauda en impuestos, se supone que se debe invertir para recuperar estas personas que desarrollan este trastorno. ¿Y cómo se tratan las personas que desarrollan ese trastorno de ludopatía? O sea, ¿cuál es la medicación o el tratamiento? Fíjate, se afecta el mismo sistema de recompensa del cerebro que cuando usted consume una droga química. Entonces, hay que trabajar con psicoterapia y en algunos casos también hay que medicar, porque muchos de estos pacientes también presentan otro trastorno mental comórbido, como depresión, como ansiedad, como bipolaridad. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en los casinos? Desde que tú llegas te dan un trago o fumas. Entonces fíjate también cómo toda la parafernalia del juego, más sustancias químicas que te mantienen activo, siguen estimulando que tú te quedes pegado y gastando dinero. Ya finalmente vamos concluyendo, lamentablemente, un tema tan interesante
y que yo creo que hay que tratar constantemente para ponerlo en atención de las autoridades. ¿Hacia dónde deberíamos encaminarnos como país para mejorar nuestra salud mental? O sea, ¿qué nos falta? ¿Qué le falta al Estado dominicano? No al gobierno, sino al Estado, porque es algo de Estado, una política de Estado que debe tener continuidad. ¿Qué nos falta para tener esa salud mental deseada o la ideal? Más acción y menos discurso. Yo creo que ya es momento de que definitivamente a la salud mental se le dé el valor que tiene, porque la salud mental es transversal a todo lo que uno hace en la vida. No hay salud sin salud mental. Entonces yo creo que ya es momento de definitivamente asesorarnos, buscar a los mayores expertos de este país para empezar a desarrollar una política pública que dé respuesta a nuestras necesidades y hacerlo por etapas. Y recordar que no es solamente un tema de cantidad de profesionales, sino también de la calidad del profesional y dónde verdaderamente se necesita el profesional. Si empezamos con eso y haciéndolo sistemáticamente, podemos ir consiguiendo resultados. Hay que hacer metas a corto, mediano y largo plazo, porque yo salir simplemente a dar un discurso bonito, a decir que voy a nombrar y eso, no resuelve nada. Al final todo se queda como si tuviéramos un hámster en una rueda. Se están formando buenos psiquiatras en las universidades dominicanas, porque esa no es una carrera que le gusta a todo el mundo. La gente se va por mercadeo, derecho, administración, y uno no siente como que la psiquiatría llama la atención. ¿Hay muchos psiquiatras en la Escuela de Medicina de la República Dominicana? Bueno, fíjate, primero tú te tienes que hacer médico para hacer la especialidad de psiquiatría, y en este año se aumentaron las plazas para la formación de psiquiatras. Actualmente se cuentan con 25 plazas distribuidas en el Hospital Moscoso Puello, Salvador Begotier, y también se va a abrir un hospital, una unidad en La Vega, y ya mucha gente está interesada en estudiar la salud mental desde la psiquiatría. Pero como te digo, hay que hacer levantamientos, hay que saber dónde está el problema. Lo que no se mide yo no lo puedo arreglar. Claro. No es solamente con discurso, es un tema de Estado, no de un partido ni de un político en particular. Así es, bueno, pues muchísimas gracias al ti. doctor Víctor Figueroa, médico psiquiatra, con quien tuvimos el placer de analizar un poquito así por arribita, porque es mucho lo que aún nos queda pendiente por hablar sobre la salud mental. Así que gracias a ustedes por el favor de su sintonía, y la cita para la próxima semana de 3 a 4 de la tarde por BTV, Canal 32. Hasta entonces.